Bueno, muy buenos días. Va a tener lugar ahora la siguiente sesión dentro de la Semana de la Ciencia de Castilla y León. En este caso, la charla lleva por título La transformación digital del dinero en efectivo, las CBDC, situación actual y perspectiva de futuro. Lo primero de todo, quiero agradecer a la Universidad Católica de Ávila y en especial al Vicerrectorado de Investigación, que está aquí representado por la sección de Cultura Científica, por la organización de estas jornadas y por la oportunidad de poder participar y de exponer aquí, bueno, pues algo en lo que personalmente y desde nuestro grupo de investigación estamos tratando de arrojar un poco de luz, que es este tema de las CBDC. También agradecer, como no, a la Junta de Castilla y León el soporte que dan a todas estas jornadas. Bueno, antes de empezar propiamente con la presentación, pues quería comentar que bueno, mucha de esta información y de todos los trabajos que hemos realizado personalmente como investigador se han llevado a cabo dentro de nuestro grupo de investigación. Tenemos aquí el logo y el nombre. Ayer tuvimos las presentaciones de los grupos de investigación. Por lo tanto, cualquier persona que pueda estar interesada en estas cuestiones que ahora vamos a desgranar en el día de hoy, pues será bienvenido a poder colaborar. Bueno, como decía, la presentación que voy a desarrollar en el día de hoy tiene por título La transformación digital del dinero en efectivo, las CBDC. Vamos a desgranar o vamos a hablar en qué consisten estas CBDC, estas Central Bank Digital Currency. Vamos a realizar una diferenciación con las criptomonedas, que probablemente todos hayáis escuchado hablar de ellas. Vamos a analizar cómo está su situación actualmente en los diferentes países del mundo, a qué velocidad va cada uno de ellos a la hora de desarrollar estas monedas digitales respaldadas por los bancos centrales, qué están haciendo. Bien, y vamos a analizar también qué tecnología o qué posible tecnología, arquitectura lleva aparejada en cada uno de los casos. Por tanto, es un tema muy novedoso, es algo que todavía está candente, se está debatiendo actualmente. De hecho, voy a hacer referencia a dos comunicados que salieron publicados ayer y que van a tener una gran trascendencia por los dos países que afectan. En definitiva, ¿cómo comenzamos la exposición? Pues comenzamos con esta portada que tenemos aquí, portada del diario The Economist, que como sabéis es uno de los diarios más importantes y de referencia en el mundo de la economía. Todas las noticias, todas las cuestiones relevantes, cuando lo son, aparecen publicadas en esta revista, en The Economist. Bien, es la revista top, la revista cabecera, por así decirlo. Y fijaos porque hace poquito tiempo, relativamente poquito tiempo, en verano, apareció en The Economist esta portada que tenéis aquí. Bien, esta portada que recoge GovCoins, the digital currencies that will transform the finance. Es decir, hacían referencia directa a lo que nosotros vamos a desarrollar. Realmente ellos no utilizaban la palabra CBDC, utilizaban la palabra GovCoins, que hace referencia al juego de palabras monedas de los gobiernos, monedas emitidas por los gobiernos. Pero es exactamente igual que la denominación de CBDC, que son las siglas de Central Bank Digital Currency. ¿Esto qué hizo? Hizo situar o poner el foco de muchas personas, o al menos de personas, por así decirlo, que no están dentro del mundo de la investigación de este tipo de tecnologías. Luego vamos a hablar de las DeFi, pero que no estaban dentro del mundo de este tipo de tecnología, y decir, anda, los gobiernos ahora quieren transformar el dinero en efectivo, quieren ir y dar un paso más allá. De hecho, si os fijáis, la portada o la moneda que utilizaron en la portada hace un juego de palabras. Si cogemos un dólar estadounidense, yo lo tengo por aquí, pone In God We Trust, bien, lo damos la vuelta y pone In God We Trust. Aquí ellos ponen In Tech We Trust, es decir, vamos un paso más allá, confiamos en la tecnología de los pagos. Ciertamente, podemos pensar que esto es algo nuevo, esto es algo revolucionario, pero si nos vamos a este lado de la presentación, podemos ver cómo realmente esta idea de lanzar monedas, por así decirlo, globales, lanzar monedas digitales de gobiernos, no es tan novedosa como podría parecer. Fijaos cómo en la portada del propio The Economist, en el año 88, ya hablaban
de una moneda digital global, ¿vale? Una moneda digital global. Aparece, como veis aquí, una moneda, bueno, de oro, dibujada, no se ve tampoco muy bien, y el ave fénix que está quemando por debajo o destruyendo el dinero en efectivo tal y como se conocía. Esto precede de la idea de un economista que lo lanzó justo un año antes, Tobin, en el año 87, que hablaba de la posibilidad de que los bancos centrales, bueno, pues pudieran lanzar un dinero digital depositable en cuentas. Evidentemente, eso ha ido evolucionando. Llegados a este punto, bien, una pregunta introductoria que a mí me gusta mucho lanzar y que está dentro de lo que es el mundo académico, que está tratando, investigando estas cuestiones, es esta pregunta que tenemos aquí recogida en el centro de la pantalla, y es si las CBDC, ese dinero digital que van a lanzar los bancos centrales, es una respuesta al desafío que les han lanzado las DeFi, las finanzas descentralizadas, Bitcoin, Ether, etcétera, o si realmente es una evolución del dinero en efectivo, algo natural debido a bueno, pues la propia dinámica y los gustos del consumidor. Mi punto de vista, o al menos lo que a mí me gusta decir, es que realmente es ambas. Es decir, por un lado es indiscutible que el rey de las criptomonedas, Bitcoin, cada vez está acaparando más la atención, pero por otro lado sí es cierto que los bancos centrales se han dado cuenta que se tienen que ir adaptando poco a poco a la evolución de los pagos, el sistema de pago y a los gustos del consumidor. Bien, los que estáis aquí siguiendo la charla, tanto presencial como en diferido, coincidiréis conmigo en que probablemente entre llevar unos billetitos en la cartera y depender de lo que llevas o poder realizar instantáneamente un pago con Bizum, ¿bien?, es mucho más cómodo la segunda opción. ¿Bien? Por lo tanto, el dinero tiene que evolucionar, tiene que transformarse. Es cierto que han pasado ya, desde el 2008, han pasado 13 años desde que un tal Satoshi Nakamoto, al menos bajo ese alias, no sabemos quién es a día de hoy, y ni siquiera si existe, envió a una lista de distribución Bitcoin eCash peer-to-peer, es decir, un nuevo sistema descentralizado en el cual se pretendía que se pudieran realizar pagos entre pares, ¿bien?, de forma que no estuviera controlado por un banco central, sino que estuviera controlado por la propia red. Se pueden emitir un cierto número de Bitcoin, bien, y el resto ya es historia. Todos los días, seguramente, hemos visto en las noticias que se habla de Bitcoin, ha tocado un máximo. Por lo tanto, ambas cuestiones, por un lado el crecimiento de las DeFi y por otro lado las finanzas descentralizadas guiadas sobre todo por estas criptomonedas, y por otro lado la propia evolución que está teniendo la sociedad que tiende hacia medios de pago más digitales, han empujado a muchos bancos centrales a al menos tener que explorar esta opción. El logo que tenéis aquí recogido, ¿bien?, en este lado, donde veis que pone $, es el logo de la primera CBDC que ya está en circulación y en funcionamiento. Hace casi un año que está en funcionamiento en las Islas Bahamas, luego lo vamos a comentar. Pero así como a modo de resumen introductorio y a nivel mundial, fijaos los datos, el 80% de los bancos centrales están actualmente investigando sobre CBDC, en distintas fases, eso sí. Algunos simplemente han manifestado la intención y han publicado un white paper, un papel blanco, donde bueno, pues hablan de explorar la idea. Otros, los menos ya, han realizado incluso algún pequeño experimento, prueba de concepto. Luego vamos a comentar algunos países en los que realmente sí ha ocurrido, o sí han realizado, sí que han llevado a cabo esta prueba de concepto, estos experimentos. Y luego ya los que sí se están atreviendo a dar el paso, al menos recogido en los datos del BIS, estas áreas monetarias que plantean establecer una CBDC en el corto plazo, al menos en 3 años, solamente son un 10%. En un horizonte de unos 6 años, como vemos aquí, aproximadamente el 20% de los bancos centrales o áreas monetarias plantean llevarlo a cabo. Bien. Luego haré referencia a dos noticias que salieron ayer también, relacionado con estas intenciones, pero como vemos, es algo que al menos está atrayendo mucho la atención de los bancos centrales, de las áreas monetarias, el intentar establecer esta CBDC.
Cuando estábamos aquí, informalmente, antes de empezar la charla, antes de empezar esta jornada, alguno de vosotros me preguntaba sobre el tema de las criptomonedas, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí, utilizando una adaptación de lo que es el diagrama de Venn, vamos a ver qué diferencias comparten y qué diferencias presentan las criptomonedas y las CBDC y qué características comparten, ¿vale? Si nos vamos primero a este lado, y probablemente es lo que más nos suena a todos, que son las criptomonedas, lo vamos a ir clasificando en estas tres categorías con estos círculos para ver qué categorías comparten. Utilizamos, por tanto, esa taxonomía, ese diagrama de Venn. Advierto, por si hay alguien que lo está siguiendo, que esté un poco más, sea un poco más entendido en esto. Realmente existe lo que se llama la flor del dinero, el money flower, que ha sido desarrollado por diferentes autores, como Beach and Garrett, por ejemplo, en el que hacen una clasificación incluso más precisa. Yo a este nivel, que es divulgativo, simplemente quiero realizar la comparación para que veamos qué características comparten. La criptomoneda, como vemos, tiene una característica fundamental que la diferencia, aquí arriba lo vemos, de las CBDC, y es que, como leemos aquí, not the liability of anyone, es decir, que no está respaldada por nadie. Nadie responde, no hay nadie detrás de las criptomonedas. Existe una red de blockchain donde se realizan los intercambios, los mineros, las personas que están en esa red, ya sea Bitcoin o Ethereum, en el caso de Ether, comprueban que esa transacción es correcta, que esa persona tenía fondos, pero ahí detrás no hay absolutamente nadie. En las CBDC, que sería la evolución, sería el dinero en efectivo, el digital en efectivo, como vemos, pone que están respaldadas por un banco central, Central Bank y SUD. Si nosotros cogemos un billete, yo tengo aquí el de dólar, pero tengo el de algún país más, bien, vemos cómo aquí pone, y la CBDC sería evidentemente una evolución digital de este dinero, this note is a legal tender for all debts public and private. Y además aparece recogido que está respaldado por alguien. Bien, en este caso, por la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien ha emitido este billete y quien está detrás, respaldándolo. Bien, por lo tanto, primera diferencia, no respaldada por nadie, aquí están respaldadas por el Banco Central. Más cuestiones. Como vemos, aquí se intercambia peer-to-peer, es decir, entre pares. Se realizan transacciones entre dos sujetos, bien, y eso queda registrado en la red. Diferencia, o parecido al dinero en efectivo. El dinero en efectivo, cuando se emite y se pone en circulación, estos billetes, yo se lo puedo dar a cualquiera de vosotros a cambio de una transacción, pero el Banco Central, una vez que ha emitido este billete y lo ha puesto en circulación, no sabe quién lo tiene, va cambiándose entre pares. Ocurre exactamente lo mismo con la criptomoneda. Si bien es cierto que en las redes donde operan, ya sea Ethereum, en el caso de Ether, o Bitcoin, bien, existe un registro en la cadena de bloques, pero no hay nadie que pueda estar al tanto de esa situación. Una característica que sí que comparte también es la cuestión de ser electrónico, ¿vale? La criptomoneda va a ser algo electrónico, evidentemente, y las CBDC también es algo electrónico. Lo que no comparte la criptomoneda con los depósitos bancarios, por así decirlo, sí que comparte, es que ambos son electrónicos también, ¿vale? El catedrático de Economía Aplicada, Santiago Niño Becerra, dice que realmente las cuentas bancarias de hoy, los depósitos bancarios, son bits de ordenador, son anotaciones que hay en los balances, dinero que se va distribuyendo, bien, pero en muchos casos eso no es fungible, no existe físicamente. Ocurre lo mismo con las criptomonedas. Nosotros no tenemos en el bolsillo una moneda de un Bitcoin o un billete de 50 Bitcoin, no existe, son esas anotaciones. Bien. La CBDC pretende ser universalmente accesible, bien, como ocurre con el dinero en efectivo, cualquiera lo podemos intercambiar, y además comparte, al igual que las criptomonedas, esa cuestión de ser algo electrónico, igual que las cuentas bancarias. Lo que hemos dicho son esas anotaciones, bien, que existen en el ordenador de los bancos o del banco central y que registra pues todos esos intercambios que se van llevando a cabo.
Me ha faltado por comentar aquí, luego lo diré, que las reservas, que es otra de las cuestiones que aparecen dentro del balance del Banco Central, bien, está evidentemente respaldado por el Banco Central y además es electrónico, ahí no puede acceder a esas reservas todo el mundo. Por tanto, la CBDC, y es donde nos centramos, ¿qué tres características fundamentales a priori presenta? Es electrónico, está respaldado por el Banco Central y es accesible de forma universal para todo el mundo. Bien, cualquiera va a poder acceder, igual que cualquier persona va a poder intercambiar cualquiera de los billetes que tenemos en la cartera por transacciones monetarias, por un servicio, porque tengo que pagar algo a otra persona, solo que de manera digital. Bien, bueno, esta sería un poco la comparativa que hay. Nosotros nos vamos a centrar, como os digo, en la parte de la derecha, en las CBDC, para clarificar aún más las cuestiones. Fijaos que yo os decía que el dinero en efectivo, nos vamos a centrar aquí, esto sería, a modo resumido, un banco central, ¿vale? Los bancos centrales tienen varias partes con las que operan en sus balances. Por un lado tienen oro, todos los bancos centrales tienen oro, el Banco de España en su momento tenía oro, tiene oro, todos los bancos tienen oro. A veces también tienen, dependiendo de la situación, reservas de divisas, ¿vale? Lo normal es acumular dólares, es la moneda de referencia a nivel mundial, y fijaos que junto con los billetes y las monedas que van a estar en circulación y sus propias reservas, aparecería ahí ya la CBDC, ese dinero efectivo digital. Como veis, nosotros cuando operamos con esos billetes, con ese dinero en efectivo, nosotros, siguiendo esa flecha, el direct claim a quien nosotros reclamamos es al Banco Central. Lo hemos visto antes en el billete del dólar, que ponía esto es válido para todas las deudas públicas y privadas, y además pone que estaba respaldado por la Reserva Federal. Si cogemos otro billete, yo tengo aquí uno de Polonia, ocurre exactamente lo mismo, estos son zlotys, y ahí aparece recogido, bueno, pues que el Banco Central de Polonia es el emisor de este billete y por tanto que está respaldado. Dinero efectivo, nos dirigimos o estamos respaldados por el Banco Central. Aquí se sumaría esa CBDC, que será algo que nosotros tendremos dentro de nuestra cartera. Esto que tenemos aquí, ¿bien?, es la cartera, el wallet de Apple. Ahí está la tarjeta, ¿bien?, en este caso del banco, pero ahí nosotros en esas carteras, luego lo vamos a ver en el caso de China, podremos tener, según se lance, esos billetes en efectivo, que en muchos casos, dependiendo de la tecnología, se van a poder intercambiar móvil por móvil, se van a poder intercambiar realizando un envío. Bueno, veremos cómo tiene su desarrollo. Claro, ¿y en qué se diferencia esto que va a emitir el Banco Central y que yo tengo en mi billetera de esto que tenemos aquí, ¿vale?, de lo que yo os acabo de enseñar? Si yo ya puedo tener ahí mi cuenta vinculada al teléfono y pago. Básicamente, y esto es una de las cuestiones que puede ser problemáticas a la hora de aceptar la CBDC, lo vamos a ver al final, al cerrar la exposición, es la posible aceptación o no de los individuos porque no vean diferencia entre esto y esto. ¿Bien? Es decir, cuando yo tengo mi dinero en el banco, este sería el balance de un banco comercial, tiene que tener una serie de reservas que depositan en el Banco Central como garantía, ¿bien?, de que pueden operar, de que pueden realizar préstamos, que como veis aquí debajo pone risky, es decir, tiene riesgo. Cuando el banco presta un dinero, lo está comprando a un precio, lo está vendiendo a otro, ¿bien?, pero hay un riesgo inherente en la operación. ¿Cuál? Que no me paguen, ¿vale?, que ese dinero yo no lo recupere, porque el cliente es insolvente. Por otro lado, tiene los depósitos de los ciudadanos y la equity, que equity traducido sería el capital social, serían los fondos propios, ¿vale?, de la compañía. Esos depósitos, en muchos casos, como yo os decía antes, son bits de ordenador. Está ahí registrado que nosotros tenemos un saldo a nuestro favor y podemos operar con él haciendo pagos, transferencias o lo que sea. Por tanto, una de las cuestiones fundamentales va a ser que el público, cuando se analice la aceptación o no de la CBDC, bien, vea qué ventajas puede tener realmente sobre el seguir utilizando lo que yo ya tengo en el teléfono móvil, bien, esa CBDC. Pero a priori funcionarían de esta forma, de esta manera. Bien, es la diferenciación que existiría.
Vamos a abordar ahora, ya entrando propiamente en lo que es la situación a nivel mundial, qué han hecho los países o en qué punto están al menos los principales países del mundo. Yo aquí he realizado una clasificación en 4 pasos o en 4 situaciones, desde aquellos que ya tienen una CBDC en funcionamiento, ¿bien?, a aquellos otros que todavía están explorando la posibilidad o el realizar una prueba de concepto. Y fijaos cómo nos vamos a trasladar ahora a una región muy concreta del mundo, ¿bien?, que son la zona del Caribe, ¿vale? La zona del Caribe, pese a lo pequeñita que es esa zona y al poco impacto que puede tener en el comercio mundial, ha sido una de las zonas dinamizadoras y más importantes a la hora del lanzamiento y el establecimiento de las CBDC. Esta isla pequeñita que tenemos aquí, frente a la costa de Estados Unidos, Bahamas, ha sido la primera en poner en marcha una CBDC, ¿vale? Su CBDC se llama, como veis aquí en la pantalla, el Sand Dollar o el dólar de arena, ¿vale? Es una moneda que está en paridad 1 a 1 con su moneda de curso legal y funciona a través de un DLT, que luego comentaremos lo que es eso, de tipo privado. Ya está en funcionamiento desde hace casi un año y estamos esperando que lancen pues una serie de indicadores o de resultados para poder analizar su aceptación, si ha cumplido las expectativas y poder seguir estudiando el fenómeno. No nos vamos muy lejos tampoco en esta fase 1 del Caribe, porque todas estas islas que tenemos aquí, ¿bien?, San Kitts and Nevis, Antigua y Barbuda, Anguila, Dominica, Santa Lucía, Vicente y Granadinas, todas ellas forman parte del ECCB, el Eastern Caribbean Central Bank. Es un banco central que agrupa todas estas islas, que son muy pequeñitas y que por tanto no sería a lo mejor muy lógico que cada una de ellas tuviera su propia operativa vía el Banco Central. En este caso ya han puesto en marcha también su propia CBDC, en este caso se llama DCAS, luego vamos a ver su logo al final del todo en la charla, y igualmente operan bajo una DLT privada, ¿vale? Ya está en funcionamiento, cada vez están intentando sumar más comercios que se lancen a aceptar el pago con esas CBDC para lanzarlo al público mayoritario. En una segunda fase de desarrollo, encontramos algunos países que ya están a punto de lanzarlo o que ya han realizado algún tipo de prueba piloto. Jamaica, ¿vale?, y no nos vamos del Caribe, también había anunciado su prueba piloto a partir de mayo del 2021. De hecho, creo que no ha terminado todavía un concurso que han lanzado para poner el nombre, el diseño e incluso el logo de su propia CBDC, ¿vale? Por lo tanto, están en camino. Más pruebas que se han lanzado. Ecuador lanzó también un proyecto que estaba a medio camino entre lo que sería un dinero, un dinero en forma electrónica de bancos privados, una CBDC, y el proyecto se llamaba dinero electrónico, pero el piloto lo realizaron y luego quedó interrumpido. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió no continuar adelante con la prueba y está actualmente parado, no han vuelto a publicar nada. También en Sudamérica, en Uruguay, llevaron a cabo otra prueba de las CBDC, en este caso lo llamaron el e-peso. Ahí ya sí que han publicado los resultados y vieron que esa CBDC, en el caso de lanzarla en la prueba piloto, ¿vale?, bueno, pues tendría una gran aceptación, sobre todo en los estratos de personas más jóvenes, que normalmente son las que están más habituadas a utilizar pues este tipo de pagos y aceptar todas las innovaciones financieras. Vamos a retroceder un segundito. En el nivel 3, ¿bien?, de desarrollo, encontramos pues sorpresivamente algunos países, como veis aquí, me he saltado China. Bueno, China lo vamos a comentar luego, ¿vale?, pero China también se encontraría en lo que se llama la fase 2, ha realizado bastantes pruebas con el yuan digital y además tiene una importancia relevante porque, como sabéis, China es la primera economía mundial, tiene un gran peso en la economía y probablemente si China lanza definitivamente su CBDC, eso va a forzar a que otras áreas monetarias importantes, y esto lo comentábamos
en un artículo que publicamos, y parece que se está cumpliendo, si se decide a dar el paso, va a arrastrar seguramente a que la zona euro y los Estados Unidos tengan que acelerar el proceso de lanzar su CBDC, porque puede poner en riesgo la hegemonía parcial que tienen el dólar y el euro en las transacciones comerciales, ¿vale? Eso es una conjetura que parece que se está demostrando por algo que comentaré luego sobre la zona euro. Nivel 3, encontramos algunos países, fijaos Ucrania ha dado pasos muy rápidos, ya tiene incluso el nombre, la Air para su CBDC, y ya han decidido que se lance mediante una DLT de tipo privada, ¿vale? Y también dentro de Europa tenemos Suecia, que ya ha realizado bastantes estudios, su Banco Central ha publicado bastantes estudios, y el nombre en teoría sería la e-Corona, a través de una DLT privada. El resto de zonas importantes, como pueden ser pues Rusia, que lo tenemos aquí, yo lo he puesto en nivel 4, la zona euro, que va a acelerar ahora un poquito, y también Estados Unidos y Canadá, ¿bien? Se encuentran en un nivel inferior en cuanto al desarrollo de las CBDC en su área monetaria, pero como voy a comentar luego, tanto en la zona euro como en el Reino Unido, por unas noticias que además precisamente se publicaron ayer a lo largo de la mañana, va a hacer que en los próximos meses se acelere este proceso seguramente de lanzamiento, o al menos de realización de prueba de concepto de las CBDC. Bueno, ¿qué tecnología, qué forma de acceder, qué arquitectura van a formar parte de las CBDC? Bueno, una característica común, y ahora veremos el tema del acceso y de la arquitectura, de hecho me voy a centrar luego en el tema de la arquitectura, porque eso va a ser una cuestión fundamental en la operativa de las CBDC, es que, como veréis en ambos casos, en este caso está en color azul clarito y aquí está de color amarillo, tanto en lo que es el acceso como lo que es la arquitectura, en la mayoría de los casos los países todavía no han adoptado una decisión, ¿vale?, sobre qué arquitectura o sobre qué tipo de acceso se va a garantizar en las CBDC. ¿Por qué? Porque realmente muchos de estos países todavía están estudiando o están valorando cuál podría ser la mejor opción, ¿vale? No se han decantado todavía por una opción concreta. En cuanto al acceso, bien, podemos hablar de, sería la forma en la que el sujeto puede tener ese acceso a las CBDC que emitiría el Banco Central, y aquí podemos hablar de una letra A, que está aquí en color azul, que sería el Account Based, es decir, un acceso a la CBDC a través de una cuenta directa en el Banco Central, ¿vale? Esa sería una de las primeras opciones. La otra forma mayoritaria, que ahora veremos, de poder acceder a una CBDC, es esta que tenemos en color rojo, la T, que serían los tokens, ¿vale? Es decir, serían representaciones virtuales o digitales del dinero en efectivo que todos podemos tener en nuestra cartera, que circularían entre los individuos, entre los ciudadanos, intercambiándolos pues entre nuestras wallets privadas. Algunos países directamente están dudando entre un sistema u otro, está aquí Canadá, también Suecia, que no lo tienen del todo claro, pero hay otros que se han decantado directamente por un sistema u otro. Como vemos aquí, en Ecuador en su momento se habló directamente de un acceso a través de una cuenta bancaria en el Banco Central. En China también, aunque parece que en los últimos días se estaba hablando de la posibilidad también de un acceso a través o en colaboración con los bancos comerciales del país. Bien, por lo tanto, probablemente esto cambiará en el futuro tras las pruebas piloto, y otros está claro que solamente se dedicarían a los tokens, como vemos sobre todo en Uruguay, en la prueba que realizaron en el e-peso, también Sudáfrica, Brasil, etc. Bien. Respecto a la arquitectura, aquí encontramos varias opciones, y esto es lo que van a tener que resolver también muchos de los países en las áreas monetarias. Como os decía antes, la mayoría de ellos todavía, y aparece la U de Undetermined, no está determinado todavía cómo va a ser la forma o la arquitectura de diseño de la CBDC. Realmente hay cuatro opciones. La primera, que es la Direct CBDC, luego os lo voy a explicar con otra gráfica. Estaría la híbrida, bien, que también la veremos, y la intermedia. Habría realmente una cuarta opción, en este caso, que sería una sintética, pero
ningún país todavía se ha determinado a lanzar una CBDC sintética y no lo voy a comentar tampoco porque sería complicar un poco más la situación. Por lo tanto, tenemos esas 4 opciones. Fijaos, la primera opción en cuanto a la arquitectura que tenemos sería esta Direct CBDC, y aquí aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Como veis, casi todo lo que estoy comentando, a lo que me estoy refiriendo, está en inglés, ¿vale? Por desgracia, este tema, salvo algunas honrosas excepciones, como no sé si lo estará siguiendo, David III y compañía, en España este tema no se ha desarrollado mucho, por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer referencia, comunicaciones, artículos, etcétera, está casi todo publicado en inglés. Por lo tanto, si alguien está interesado en abordar estos temas, sí o sí le va a tocar, bueno, pues comprender todos esos white papers que han ido publicando tanto los bancos centrales como el BIS o los propios autores vía artículos que estarán en inglés, ¿vale? Fijaos, partimos en este caso para hablar de la arquitectura de un balance del Banco Central en el que vemos que tienen, bueno, pues unas cantidades de 600 que están distribuidas entre CBDC y algunos depósitos que realizan los sujetos. En el primer caso, si hablamos de una CBDC de tipo directo, una CBDC con diseño de tipo directo, como comentábamos antes, los ciudadanos en este caso van a depositar su dinero y van a reclamar ese dinero directamente al Banco Central. ¿Qué implica esto? Que el Banco Central va a tener que mantener un registro electrónico directamente de todas las operaciones que se realizan tanto entre los individuos como con los comerciantes. Y además, en este caso, surge lo que se llama el KYC, que es Know Your Customer, que esto es, seguramente van más de uno cuando se habéis registrado. En el banco te piden un DNI cuando te registres y abres la cuenta, y en muchas aplicaciones de pago también, ¿vale? ¿Qué es eso? Tener los datos del cliente, saber con quién te estás relacionando, ¿vale? No poder operar, en definitiva, en muchos casos de forma anónima. La CBDC híbrida, fijaos que aquí ya aparece alguien entre medias de los consumidores y los comerciantes y el Banco Central. Y lo mismo ocurriría con la CBDC intermedia, la Intermediate CBDC. ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? Pues la diferencia es que en estos casos, como veis, estos intermediarios sigue siendo, el sujeto sigue teniendo un derecho sobre el banco central, pero estos intermediarios se encargan de gestionar los pagos y las transferencias, ¿vale? Eso puede ser un banco comercial, puede ser una fintech, puede ser cualquier tipo de empresa que se dedique a mediar con esos pagos. Bien, y en este caso, como vemos en la CBDC de tipo híbrida, que tiene estos dos pasos, bien, en los pagos en tiempo real, bien, los pagos en tiempo real son gestionados por estos intermediarios, pero luego la relación, o por así decirlo, la actualización de las cuentas que tienen con el Banco Central, bien, en este caso, como vemos aquí, se hace en diferido, no se hace en tiempo real. Bien. La diferencia con la intermedia comparte las mismas características que la anterior, pero en este caso sí que tendría que comprobarse continuamente, tanto por parte del Banco Central como las relaciones que hay entre los propios proveedores de servicios, bien, que cuadran continuamente y perfectamente todas estas transacciones que se están llevando a cabo. Bien. Por lo tanto, tendría que gestionar un libro mayor en tiempo real, bien, para que cuadre perfectamente todas esas transacciones y operaciones que se están llevando a cabo entre las personas y los comerciantes con esos intermediarios, y a su vez estos intermediarios con el propio Banco Central. Esto en cuanto a la arquitectura. Parece ser que estas van a ser cualquiera de las tres opciones las que van a elegir los bancos centrales cuando lancen la CBDC. Bien, y relacionándolo con lo anterior que hemos visto, si va a ser una cuenta en el Banco Central o si se va a permitir la emisión de tokens. Luego, otras dos cuestiones fundamentales a la hora de las CBDC es la infraestructura y el ámbito internacional o no, o las interrelaciones que se pueden dar entre las distintas CBDC. Respecto a la infraestructura, aquí parece que hay dos corrientes contrapuestas y muy importantes. La primera sería en color azul, aunque mayoritariamente no se han decidido todavía las áreas monetarias por ella, que sería
una infraestructura en la cual se gestionaría esa base de datos centralizada a la antigua usanza, es decir, una base de datos centralizada del Banco Central donde aparecen recogidas todas las operaciones. La otra opción que se está barajando, y es esta letra D de color amarillo, que como veis algunos países como Brasil, Suecia, incluso la propia Ucrania, están barajando, es la de utilizar una DLT, ¿bien? Que es el acrónimo de Distributed Ledger Technology, ¿bien? Que es una especie de libro digital al estilo de la red blockchain, donde van quedando reflejadas y de forma digital todas las operaciones que los sujetos van realizando. Esa DLT puede tener dos variantes, puede ser P, que es permissioned, es decir, que se autoriza a otros sujetos a operar sobre ella, o puede ser privada, ¿bien? Es decir, solamente y exclusivamente el Banco Central controla esa red, ese libro, ese registro de operaciones, esa especie de libro mayor. Veremos cómo evoluciona porque nuevamente la mayoría de los países están dudando entre una u otra opción o directamente, como veis en el color azul clarito, un determined, todavía no se han manifestado al 100% sobre qué es lo que van a hacer. Y ya para terminar con las características posibles, estaría la opción de si esa moneda digital de Banco Central se va a poder utilizar para solamente pagos nacionales, la N que tenemos aquí, nationwide, solamente para pagos internos o para pagos que van a poder ejecutar sus ciudadanos, o si va a servir para pagos internacionales. ¿Vale? Aquí también nuevamente vemos un poco de disputa. Algunos países no se han pronunciado todavía, otros, de momento como China, sí que han dicho que de momento su CBDC solamente se va a aceptar o se va a admitir para pagos internos dentro de China, pero probablemente en el futuro veremos cómo cambia esa tendencia, ¿bien? Y que tú en tu wallet puedas utilizar bueno, pues esa divisa para realizar otro tipo de pagos. Los que están en funcionamiento ya, como Bahamas y demás, de momento dicen claramente que solamente son pagos para sus ciudadanos, que solamente se puede utilizar en su territorio. Bien, por lo tanto, bueno, pues serían pagos a nivel nacional, ¿bien? Pagos a nivel nacional que se tienen que ejecutar a nivel nacional y que por lo tanto no estarían abiertos a pagos a nivel mundial. Y vamos a ir finalizando, pero vamos a tratar ya algunas cuestiones interesantes. Yo os decía antes que las dos CBDC que ya están en funcionamiento son estas dos, que son la primera, Sand Dollar, como veis aquí pone Available Nationwide, es decir, disponible para todos sus ciudadanos, y comparte tres características que luego vamos a comentar al hablar de las ventajas y las desventajas de las CBDC, y es que, fijaos, su lema es Inclusive, Convenient and Secure, es decir, es algo seguro, que sirve para incrementar la inclusión financiera y que por lo tanto es conveniente para la nación o para el país. En el caso de Dcash, que está en funcionamiento en todas esas islas del Caribe, que hemos comentado anteriormente, fijaos su lema, conectando nuestra región, transformando nuestras vidas. Es decir, su objetivo nuevamente es incrementar esa inclusión financiera. Os decía antes que cuando hablábamos sobre China, no cabe duda de que China hoy en día es el líder mundial a efectos de economía, en cuanto a bueno, pues, producción mundial y muchos otros indicadores. Fijaos, esta es una imagen que está tomada, está sacada de internet, de algunos usuarios que han hecho fotos sobre lo que son o sobre lo que es el yuan digital, ¿vale? El renminbi digital, el yuan renminbi digital que está operando. Fijaos cómo son realmente, y lo vemos aquí un poco en pequeñito, representaciones digitales de los billetes que antes hemos visto en efectivo, pero que están en nuestro teléfono y que por lo tanto podríamos intercambiar entre pares, podríamos utilizar en los negocios para poder realizar el pago. Fijaos China lo que ha hecho para poder testar su futuro yuan digital, para poder testar su futura CBDC. Desde hace algo más de un año, lo que ha hecho China ha sido seleccionar algunas ciudades, Shenzhen, Hong Kong, alguna más, y habría una página en la que los ciudadanos se podían registrar para participar en la prueba piloto. ¿Y en qué consistía esa prueba piloto? En que el Banco Central de China, a los que les tenían la suerte o les tocaba en la lotería, recibían un dinero en su
cartera digital, es decir, el Banco Central regalaba dinero a los ciudadanos, ¿vale? ¿Y para qué hacía esto? Se lo tenían que gastar en un determinado periodo de tiempo, ¿bien?, y en una serie de comercios que previamente habían sido seleccionados y que se habían adherido. ¿Cuál era el objetivo? Comprobar cómo funcionaban los pagos, qué hacían los ciudadanos con ese dinero, cómo lo gastaban y sobre todo extraer información. Luego os voy a comentar, relativo al caso de China, cuando hablemos de estos dos puntos, de las dificultades, información que extrajo valiosa el Banco Popular de China sobre estas transacciones. Por tanto, regalaban dinero a los ciudadanos en esas wallets, en esas carteras, para comprobar cómo lo gastaban, cómo se ejecutaban los pagos, en definitiva, cómo funcionaba. Como sabéis, el régimen chino es muy hermético para algunas cuestiones, pero este instituto de investigación, el China Central Bank Digital Currency Research Institute, ha publicado recientemente estos datos que tenemos aquí en pantalla. De hecho, lo han publicado hace 4 o 5 días. Fijaos, en junio del 2021, y estoy hablando de que desde finales del 2020 han realizado esas loterías, esas pruebas, había ya 20,87 millones de chinos, de residentes, que tenían la wallet personal para poder utilizar esos pagos con CBDC en las pruebas. A octubre del 2021, 140 millones, ¿vale? Realmente en China viven 1.200 millones de habitantes, por lo tanto, si lo hacemos en proporción, todavía no sería un número muy elevado, pero teniendo en cuenta las pruebas piloto que están realizando, puede ser un número considerable. Las corporate wallets, que son las carteras que tienen las empresas para poder operar de esta manera, también se han triplicado en unos pocos meses, pasando de 3,5 a 10 millones. Y luego las transacciones, fijaros, de 70,75 millones a 150 millones de transacciones, eso es doblarlo prácticamente en unos meses, y el valor de las transacciones que han llevado a cabo de 5,4 billones de dólares a 9,7. Está en yuanes también, es una cifra mayor por el tipo de cambio. Lo que sí que ha caído, y esto es interesante, es la media de valor de las transacciones, ¿vale? Las transacciones al principio tenían una media, y seguramente si nos fuéramos a las pruebas del 2020, finales de 2020, sería más alto, de 488 yuanes, ha caído hasta 413. Eso lo que indica es que las personas han prorrateado, han dividido los pagos, es decir, han realizado más transacciones y de menos cantidad, lo cual parece ser que indicaría que se está utilizando para micropagos, para transacciones más pequeñas. Bien, por lo tanto, estos son datos a escala de China de cómo se está implantando poco a poco esa CBDC. Bien, y ya para ir concluyendo y llegados a este punto, nos podemos preguntar qué razones o qué ventajas esgrimen los bancos centrales para implantar esta moneda digital respaldada por el Banco Central, ¿vale? Si tenemos ya nuestras wallets en el banco, donde podemos pagar con nuestra tarjeta, seguramente más de uno de vosotros tendrá una cuenta en PayPal, tenemos Bizum, ¿vale? ¿Qué razones o qué ventajas nos puede aportar esta CBDC? Bueno, esto no lo tenemos que mirar solamente desde la óptica a nivel España o a nivel nacional o incluso a nivel europeo. Tenemos que pensar que hay muchos países, sobre todo en África, también en la zona de Hispanoamérica, como hemos comentado antes en el Caribe, en los que hay una dispersión geográfica muy elevada. Por lo tanto, no podemos tener un banco en cada aldea, no podemos tener un banco en cada isla o en cada pequeña isla. Es decir, existe una dificultad para poder acceder a los servicios financieros. Esta razón, sobre todo, la esgrimen países que están en vías de desarrollo y donde el sistema bancario no está muy desarrollado. Por lo tanto, si yo no puedo tener un ATM para dar dinero en efectivo en cada pequeña ciudad, lo que sí que puedo es lanzar este dinero digital para suplirlo, porque un móvil hoy en día tiene casi todo el mundo. De hecho, es curioso, pero en Kenia desde hace bastante tiempo opera un sistema de pagos entre teléfonos móviles en el que está de acuerdo, está dentro de la operativa Orange, que se llama el M-Pesa. Y está funcionando bastante bien, porque todo el mundo tiene móvil, incluso los móviles estos analógicos, como los Nokia antiguos y demás, y pueden hacer las transferencias y los pagos. En el mundo desarrollado, sobre todo se han esgrimido estas dos y esta tercera característica que ahora voy a comentar con dos casos recientes, y es lanzar una CBDC en primer lugar a modo defensivo. Nos damos cuenta que el sector financiero se puede quedar obsoleto, las DeFi,
abanderadas por las criptomonedas nos están comiendo el terreno, ¿bien? A los bancos. Vamos a lanzar nuestro propio producto digital para no quedarnos atrás, para no quedarnos obsoletos. ¿Bien? Motivos de seguridad. ¿Bien? Evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta es una cuestión polémica, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de los que defienden el lanzamiento de una CBDC dicen que eso es justo, es necesario lanzarlo porque todo el mundo de las criptomonedas en teoría es un nido de lavado de dinero, financiación de actividades ilícitas, etc. Ciertamente, lo que he publicado hasta ahora, la evidencia empírica, dice que, o estima, que realmente el uso de esas criptomonedas no difiere en mucho de lo que ya se hace hoy en día con esto, con el dinero en efectivo que tenemos en nuestro bolsillo. De hecho, si lo pensamos, hace nada en España acaban de publicar una ley de prevención de medidas contra el fraude que lo que hace es disminuir la cantidad que podemos pagar en efectivo cuando quien intermedia es un empresario profesional. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? Solo se usan las criptomonedas y tenemos que usar lo mío, pero yo a la vez estoy bajando el límite que podemos utilizar para realizar pagos en efectivo. No tiene mucha coherencia, bien, pero es una de las razones, en algunos casos, en los que se esgrime y aparece recogido en algunos estudios. Protección del consumidor, otra cuestión polémica. Como parto de la premisa anterior, y digo que muchas veces esas DeFi se están utilizando, las criptomonedas, para actividades que a lo mejor no son ilegales, pero son, entre comillas, turbias, o no son legales, son alegales, digámoslo, bien, voy a lanzar mi propio producto para proteger a los ciudadanos, para proteger al consumidor, ¿vale? Puede ser una opción. Yo aquí quiero comentar dos casos sobre estafas que se acaban de producir con criptomonedas. Ojo, con esto no quiero decir que no se pueda operar, que no se pueda comprar criptomonedas. Yo de hecho las tengo, ¿bien? Pero hay que investigar o hay que ver qué es lo que hay detrás. Dos estafas que se han producido hoy en día y que han sido muy conocidas. Una, han lanzado una criptomoneda basada en el juego del calamar de Squid Game, ¿vale? No sé si lo habéis visto, está arrasando en Netflix la serie, todo el mundo lo ha visto. Bueno, pues los cacos, al calor de esa demanda, bien, al calor de ese boom que ha tenido, dijeron, vamos a lanzar una criptomoneda del juego del calamar. Empezó las personas a comprarlo, el precio empezó a subir, quienes lo habían lanzado desaparecieron con el dinero de esas personas, bien, y ahora creo que vale cero ya, no tiene ningún tipo de valor, ningún tipo de respaldo. Otra estafa, además, que se ha producido hace poco, basada en criptomonedas, seguramente si lo tecleáis en Google vais a encontrar información sobre ello también, se llama CryptoEats. Esto ha ocurrido en el Reino Unido hace cosa de un mes, poco tiempo, de manera que, bueno, pues unas personas anónimas, no se sabe muy bien quién, dijeron que iban a lanzar una criptomoneda que se llamaba CryptoEats para lanzar una compañía que iba a competir con Deliveroo, con Uber, etcétera, en el reparto de comida a domicilio. Lanzaron su logo, engatusaron a muchos influencers en el Reino Unido para que los respaldaran, les regalaban camisetas con el logo, organizaron una fiesta en Londres, ¿bien? Y, bueno, dijeron que iban a lanzar su propio token para poder comprar sus productos a un precio más barato, etcétera. La gente empezó a invertir ahí, empezó a comprar ese producto, y han desaparecido. 500.000 libras que se han evaporado y que han conseguido levantar en muy poco tiempo. Por tanto, sí es cierto que en algunos casos, y ojo, con esto no quiero criticar las criptomonedas, está claro que hay otras criptomonedas como Ether, Litecoin, Bitcoin, etcétera, que son estables, bueno, que se puede confiar en ellas, pero que cuando veamos este tipo de cuestiones no es oro todo lo que reluce, bien, se puede confiar, pero vamos a investigar o ver qué hay detrás. Otras dos cuestiones también, control sobre la política monetaria y macroeconómica. Fijaos, los bancos centrales han tenido el monopolio en la emisión de dinero, y eso desde tiempos inmemoriales. Por tanto, ellos, el Banco Central, tiene el poder de aumentar el dinero en circulación o de restringirlo. Tienen el poder de subir los tipos de interés y de bajarlos para afectar en la economía. Si yo me quedo sin producto, o si la gente no demanda mi producto, que es el dinero, ¿bien?, porque se pasan a las finanzas descentralizadas, estoy perdiendo probablemente el control sobre parte de la economía.
Y eso lo ven como un reto, ¿vale? La última, alternativa a la caída en el uso del dinero en efectivo, ¿vale? En muchos países, sobre todo en los países desarrollados, aunque esto es paradójico, porque en la última encuesta que ha lanzado el Banco de España, el efectivo seguía siendo el medio favorito para los ciudadanos. Luego otra cosa es el uso que le dan, pero seguía siendo el medio favorito. Pero en muchos países desarrollados, sobre todo en el norte de Europa, se están dando cuenta y se han habituado a no pagar ya en efectivo. Por lo tanto, si no se está usando el efectivo, bien, voy a evolucionar, como he dicho, mi forma de pago, mi dinero, lanzo la CBDC y me adapto a esos nuevos tiempos. Bien, me adapto a esos nuevos tiempos. Esas serían las razones fundamentales, con las ventajas y desventajas de lanzar esa CBDC. Y luego, información que sobre todo se ha extraído de los pilotos que se han llevado a cabo en China y en otros sitios, que dificultarían el poder implantar esa CBDC, son estas tres que tenemos aquí, ¿vale? Y voy a empezar por la segunda. El año pasado, por estas fechas, el Banco Central Europeo lanzó una consulta pública en la que preguntaba a los ciudadanos sobre la CBDC y les preguntaba sobre algunas de las características que hemos comentado antes, de la arquitectura, etc. ¿Por qué estoy poniendo esto en color rojo, aunque está en segundo lugar, pero como el más destacado? Porque de ese informe, en el que participaron 8.000 ciudadanos de la Unión Europea, mayoritariamente alemanes, ¿bien?, la característica que más les preocupaba en el diseño de una CBDC era la privacidad. Es decir, ¿va a saber el Banco Central, si yo uso una CBDC, en qué me estoy gastando el dinero, cuándo lo gasto, cuánto me gasto? ¿Quién va a gestionar esos datos? ¿Vale? Eso es lo que más preocupa, porque si yo ahora os doy a cualquiera de vosotros uno de estos billetes, al realizar un pago, eso queda entre nosotros, como hemos dicho antes, es una transacción, pero ahí el Banco Central, él emitió en su momento el dinero, pero ya no sabe qué ocurre, cómo circula. ¿Bien? Con esto, si hay un registro de las transacciones, ¿bien?, esto sobre todo se criticaba en China. No sé si habéis leído que iban a sacar como una especie de escala social en la que daban puntos a los ciudadanos. Dicen, bueno, como de China se desconfía mucho, probablemente si pueden controlar qué hacen los ciudadanos, en qué gasta, en empresas nacionales o en extranjeras, le doy más puntos o menos puntos. Bien, eso puede traer cierta problemática. De China también se extrajo información, y está colocada en el punto número 1, ¿bien?, que China es un país enorme, es un país desarrollado o muy desarrollado, ultradesarrollado en las ciudades grandes, pero poco desarrollado en el mundo rural. Pero allí están muy habituados, al igual que en Japón, o como ocurre en Suecia con Swiss, a realizar pagos a través de dos aplicaciones. Una es Alipay, que es la plataforma de pagos del gigante del comercio mundial Alibaba, que tiene AliExpress, que seguramente todos conocéis. Bien, tienen esa aplicación y realizan pagos, transacciones. Y la otra es WeChat, Snapchat, ¿vale? Tiene también Snapchat, que es una plataforma de chat como parecida a WhatsApp. Tiene una plataforma de pagos también que se llama, creo que era Snapchat Pay o similar. Bien. Por lo tanto, los ciudadanos allí en China estaban muy habituados a pagar, a realizarse los pagos entre ellos, al igual que nosotros hacemos con Bizum, pero a través de esas aplicaciones. Cuando participaron en la lotería y les dieron la CBDC para gastar, una de las informaciones que se recogían cuando les preguntaron que qué les había parecido a los que participaron en la lotería, señalaban esto: no veo ninguna ventaja sobre los pagos que electrónicamente ya estamos realizando con estas plataformas, no veo ningún tipo de ventaja y diferencia. ¿Bien? Y encima no sé o desconozco qué pasa con esos datos de mis transacciones, quién lo está registrando o para qué se pueden utilizar. ¿Vale? Eso lleva a que algunos países, cuando han realizado estudios sobre las CBDC, hayan intuido que a lo mejor, debido al desarrollo ya de plataformas de pago privadas y a las DeFi, que es probable que pueda haber falta de demanda. ¿Bien? Que puede ser uno de los obstáculos o de las dificultades para introducir esa CBDC. Por lo tanto, todos los que se encuentran al menos en fases iniciales demandan esto: llevar a cabo más investigación y más pruebas piloto a la hora de lanzar la CBDC. Bueno, antes de terminar, quiero referirme a dos cuestiones, y es que precisamente ayer por la tarde
tanto ayer, a lo largo del día de ayer, tanto el Banco Central de Inglaterra, con el Tesoro de Inglaterra, publicaron un paper, una comunicación, en la que decían que iban a dar un paso más, iban a estudiar la prueba de concepto, en el caso de la libra digital, pero enfrió las expectativas de los usuarios diciendo que hasta la mitad de esta década, es decir, 2025 en adelante, no se iba a ver seguro en circulación la libra digital. Y por otro lado, ayer Fabio Panetta, que es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, participó en Finlandia en una conferencia en la que participaron, bueno, pues gobernadores de bancos centrales, estaba el representante de China, de otros bancos centrales, y preguntado sobre cuándo veríamos el euro digital, también enfrió, pero parcialmente, las expectativas, diciendo que hasta 2023, como muy pronto, no se vería una prueba de concepto y que la zona euro se iba a lanzar ahora a realizar una especie de prueba de concepto más avanzada, ¿bien?, para entre 2022 y 2023 continuar avanzando en el desarrollo de lo que sería el futuro euro digital que afectaría a todos. ¿Bien? Por mi parte, solamente daros las gracias por la atención. Si queréis lanzar alguna pregunta o cuestión a través del chat, no sé si es posible, lo leerían los compañeros, los que estéis aquí presentes también lo podéis hacer. Y simplemente os dejo aquí como referencia, si queréis explorar más sobre las CBDC, curiosear, si ya te has iniciado en la investigación y quieres ampliar los conocimientos, os compartimos aquí con vosotros esta biblioteca digital sobre CBDC que hemos desarrollado desde el grupo de investigación en colaboración con esta empresa tecnológica rusa, con Mindsmith, en la que se pueden acceder tanto en inglés como en ruso, que esto lo han hecho nuestros socios, yo no sé ruso para nada, como en castellano, que eso sí lo hemos hecho nosotros, a unos 220 informes, artículos y publicaciones relacionadas sobre las CBDC. Están en los 3 idiomas, se pueden descargar en cualquiera de los 3, y por lo tanto puede ser una buena opción para iniciarse en este mundo o ampliar conocimientos, o incluso si alguien es investigador sobre este tema, pues tiene parte del trabajo hecho porque están seleccionados los informes, los artículos más relevantes de cada uno de los países, áreas monetarias, etcétera. Por lo tanto, pues puede ser una herramienta bastante interesante, es absolutamente gratuita y podéis acceder desde Google perfectamente si tecleáis CBDC Navigator o navegador CBDC, o si alguno lo estáis siguiendo en directo, no sé si por la calidad del streaming y demás, haciendo con la cámara apuntando con el QR, os abrirá o no, pero en cualquier caso, si ponéis ahí arriba CBDC Navigator en Google, el nombre que tenéis aquí, os va a aparecer bueno, listado en los 3 idiomas, ¿vale? Por mi parte nada más, finalizamos con esto la charla. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.